Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Torres, transmitiendo desde Madrid, España, en este programa que es Una relación con Dios. Y bueno, el día de hoy voy a hablar del tema de la santidad. Y bueno, ahora nos han pedido que seleccionemos un versículo. Y ese versículo ha sido Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieses, yo restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacases lo precioso de lo vil, será como de mi boca, convirtiéndose ellos a ti, y tú no te convertirás a ellos. Y bueno, este es el versículo, y bueno, el tema de hoy quería hablarles, era de la santidad, pero bueno, también quería hacer una recomendación antes de empezar el tema de hoy, y es porque esta semana he estado mirando una película, es un Plant. Y bueno, he querido hablar de esta película porque realmente ha llamado mi atención cómo la crítica, pues ha destrozado la crítica especializada y de pronto llamó mi atención y he visto la película y la verdad está muy bien. Nos habla de Abby Johnson y bueno, aquí está la escritora original, la que vivió todo esto, nos narra una vivencia de, bueno, de su experiencia en una multinacional y pues, nos narra toda su vivencia y la película nos habla de todo ello. Y bueno, me pareció un poco curioso, un dato curioso, cómo pues está manejando un poco la situación. Y sin embargo yo vi la película y me gustó muchísimo, yo sí la recomiendo. Y como dato curioso, pues Eduardo Verástegui aparece como productor en este equipo y bueno, el chico de Cairo y de Alma Rebelde y bueno, se me hizo curioso. Y la película, pues muy bien recomendada, solo va a estar en España en lo que es, bueno, a partir del viernes, que es hoy, era el 3, luego el 4 y el 5. Entonces, por eso comento, para que la vayan a ver. Hay un libro, pero pues después pasa como en Los Simpson, ¿no? Cuando mandan a Bart que no le dejan ver la película y tenía que leer el libro de la película de Tommy Daly y pues es mejor que mire la película y tienen oportunidad. Y bueno, pues me pareció un dato curioso y la verdad es que de las críticas, pues yo creo que todo, ver las visiones de cada persona y es mejor verla tú mismo y tomar una decisión, pero yo la he visto y la verdad me agrada mucho, hoy la volví a ver y pues la verdad sí la recomiendo, le doy pulgares arriba y pues nada, es una visión y es algo para reflexionar. Entonces, bueno, ahí lo dejo y ahora continuamos de lleno con lo que sería el tema, es la santidad. Bueno, lo he escogido porque en mi primer programa de radio hablamos de los anhelos del corazón, pues hablamos de la unción, y ahora vengo a hablar de la santidad. El programa le he puesto lo de qué es realmente la santidad, porque muchas veces tenemos el concepto o hemos pensado eh, que la santidad es, no sé, estar siempre aislado o estar recluido y nada más lejos de la realidad. Es simplemente, bueno, por aquí tengo versículos de la Biblia que nos hablan de santidad, que es Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación, en Corintios 7:1. Y luego dice en Pedro 1:15-16, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Busquen la paz en Hebreos 12:14
con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto es algo muy importante porque, bueno, yo siempre trato de describir o explicar que esto es una relación y la relación con Dios es como tu pareja, ¿no? Tienes que ir aprendiendo cómo relacionarte tú con Él. Y parte de la santidad es, pues a Él le agrada la santidad y es como cuando te involucras con tu pareja, tienen ciertos gustos y al final se empiezan a ser homogéneos y se vuelven uno. Entonces, es una relación, eh, es, es como querer vivir algo por medio de métodos, no, es mejor una relación porque es vívido, es algo natural y así es como tienes que relacionarte con él, ¿no? Y parte de esta santidad es pues el dejar de hacer ciertos hábitos o cosas que no agradan, pero luego analizando la situación, pues es por nuestro propio bien, ¿no? Y, y bueno, en ese aspecto, muchas veces nos cuentan así de que no, es que pues, es aburrido, ¿no? Y de pronto te dicen, sí, el alcohol, drogas y eso. Pero lo que no te cuentan es que el alcohol pues te hace daño y después de ciertos años pues vas a tener cirrosis, ¿no? Y las drogas tienen unas consecuencias muy crueles, muy crudas y luego tienes, pues eso, dependes de ellas, no las puedes dejar y hay gente que de verdad ya no puede, ¿no? Entonces al final es como que te ofrecen bajo engaños, te dicen que vas a ser libre, pero luego nada más lejos de la realidad porque quedas atrapado a que a lo mejor tienes un accidente y quedas condenado a una silla de ruedas por haber disfrutado los excesos. Entonces, pues es un poco así como que engaño, ¿no? Lo que siempre te están enseñando algo como que bonito, que vas a disfrutar, como tener relaciones, y luego no te cuentan de que puedes salir infectado o cosas así, y esas son las cosas, las consecuencias, ¿no? Y Dios siempre te cuenta que no lo hagas, pero es por tu propio bien. Entonces, ya ahí también es tomar una decisión, todo es una decisión, porque por ejemplo aquí les voy a leer otro tema que va ligado a esto, y es eh, pues el autocontrol, ¿no? Que nos dice en Proverbios 25-28, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y luego nos pone en Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y bueno, esto es muy interesante porque, claro, nos dicen proverbios, como una ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y es porque, claro, si tú pierdes el control, ya no tienes, ya no tienes dependes de ello y estás sometido a esas pasiones, ya no eres tú, es como las personas que caen en algún vicio o cosas así, a veces ya empiezan a desligarse de su vida y pierden relaciones, ¿no? Pierden parejas y cosas así. Y Dios lo que quiere es que tengas una vida plena y sana y que disfrutes, porque al final Él te ha creado y Él, más que nadie, sufre por ti, porque tú eres su creación. Entonces, Él te quiere muchísimo. Parte de esa conexión es esa santidad que tienes que preservar, pero no es que tú tengas, sino es entender el por qué, es por tu propio bien, porque te estás relacionando con él y porque entras en esa relación donde, como ya comenté, pues es como cuando te relacionas con tu pareja, con tu novia, pues vas enlazándote y vas viendo qué cosas no le gustan. Y, y si vas dejando las cosas que te hacían daño, luego das gracias, ¿no? Muchas veces cuando tienes una pareja, te das gracias si algo llega a suceder, ¿no? Cuando termina una relación, muchas veces dices, wow, he cambiado tantas cosas porque esta persona me ha enseñado tanto. Y es un poco lo mismo con Dios, pero bueno, con Dios pues es una relación constante, así es que Dios te va a entender. Y es complicado porque él es santo, ¿no? Y bueno, también aquí tiene que ver con el tema
de que en el Antiguo Testamento, pues antes, cuando estaban en la presencia de él, les ponían una campanita, ¿no? a a los representantes, y bueno, ponían una campanita y si escuchaban que dejaba de sonar cuando estaban en la presencia en el templo, pues es porque realmente no eran santos. Y ahí es un tema muy importante porque Jesús nos hace mención de ello cuando nos está hablando, justamente cuando le están diciendo los religiosos, él le comenta a sus discípulos, hagan lo que dicen, pero no se comporten como ellos, ¿no? Es como Jesús siempre nos hablaba de los frutos y bueno, también parte de esa santidad se ve manifiesta cuando hay una liberación en un versículo donde, donde les dice, ¿por qué no sale esto? Y es porque había falta de ayuno y oración, ¿no? La santidad conlleva un estilo de vida y un complemento, ¿no? Y también hay una referencia de esto, de unas personas que empiezan a ver el poder de los apóstoles y dicen, quieren liberar a una persona, ¿no? Y esa persona van y les dicen, por el que por el que predica el apóstol Pedro, recuerdo si era Pablo, ay, me disculparán, pero ellos comentan eso y pues los espíritus inmundos les dicen, conocemos a Jesús y conocemos al apóstol, pero ustedes, y tiene que ver un poco también con la identidad. Y cuando estamos hablando de esa identidad, es cuando nacemos de nuevo, se nos da un corazón nuevo y limpio. Tiene esa identidad crística o esa identidad del nuevo corazón del Hijo del Hombre, que ya tiene un corazón limpio. Ya no eres hijo de Eva, ya olvídate cuando naces de nuevo, cuando lo aceptas, y entonces tienes que comportarte como, como lo que eres ya, ¿no? Eres hijo de Dios y Él ha hecho ese sacrificio, y ese sacrificio, la diferencia en el Antiguo Testamento es que cuando nosotros hacíamos pecados, se hacían los sacrificios y esas cosas, solamente se cubría. O sea, el sacrificio cubría, pero no borraba. Y la sangre de Cristo sí borra. Y de hecho es algo muy importante porque cuando Él muere, es el último sacrificio, por eso es a las 3 de la tarde, hasta la última gota. Y bueno, se rasga el velo y pasan muchas cosas que quiere decir que realmente Jesús fue santo. Dios aceptó el sacrificio. Entonces, como Él se sacrificó, valió la pena, ¿no? Y en este aspecto, nosotros tenemos que vivir ese gozo y esa alegría de que nosotros ya ganamos. Muchas veces se nos pone la imagen, ¿no? De Satanás peleando con Jesús y nada más lejos de la realidad, ¿no? Eh, eso, eh, el enemigo, Satanás, es solo una criatura. Ya Jesús hizo un sacrificio mostrando que se puede seguir por la rectitud, ¿no? Y Él, la diferencia ahora es que te está acompañando para que tú entres en ese proceso de santificación. Es decir, eh, se intentó muchas veces en el Antiguo Testamento, de hecho David también falló, entonces se demostró en el Antiguo Testamento que aunque se les pusieran las normas, los mandamientos, pues Israel seguía cayendo en los mismos errores. ¿Y por qué? Porque en su corazón había esa corrupción, ¿no? Esa corrupción del corazón de Adán y Eva. Y eso pasó para demostrar que, que aunque se les puso el cordón azul para que se acordaran siempre de los mandamientos, era como un recordatorio para que siempre lo miraran, por eso estaba en el borde del manto, para que siempre lo miraran y se acordaran. Pero así Dios demostraba que no, o sea, que había algo ya en el corazón. Solamente ese sacrificio y recibiendo ese corazón nuevo, pues es cuando viene realmente el cambio, ¿no? Y es esa santidad. Por eso una persona que nace de nuevo, eh, cuando Nicodemo le pregunta qué hay que hacer para ver el reino de los cielos, y Jesús le responde que es necesario nacer de nuevo,
Y bueno, para nacer de nuevo hay que nacer del agua y del espíritu, pero lo que viene en ello es un corazón nuevo, ese corazón de carne, ese corazón que ya trae una otra identidad, esa identidad. Por eso muchas veces eh, cuando nosotros, porque seguimos teniendo hábitos y tal, a veces caemos, pero sentimos eso, porque ya es nuestro corazón, y esa es la diferencia, que nace de ti. Es como cuando, de nuevo, volvemos al tema de la pareja, pues cuando tú quieres a la persona, pues intentas relacionarte con ella, intentas esforzarte, y viene de ti, ¿no? Las famosas llamadas larguísimas de hablar con tu novia 15 horas, sabes que no te duele ni la oreja, y aunque te duela, sigues hablando. Eso es lo que pasa, ¿no? Pues es lo mismo con Dios, ¿no? Cuando naces de nuevo, no es que tengas que ir a la iglesia, es que quieres ir a la iglesia. No es, ni siquiera es por ir al templo, sino te nace hablar. Puede ser en cualquier momento. ¿Por qué? Porque has recibido eso. Has recibido esa santificación y hay que mantenerla, darla. Porque nos pone la parábola de las vírgenes, ¿no? Bueno, la mitad de las vírgenes se va, fueron imprudentes y no cuidaron aceite, ¿no? Que es la unción. Por eso hablé de la unción, que va de todo ligado. Es un todo. Esto va todo el paquete completo. Y bueno, manteniendo eso, que tu corazón, por eso es importante tener el primer amor, mantener el primer amor, porque es ese deseo genuino de querer tener esa relación con Dios y de mantener esa conexión. Y no es porque tengo que hacerlo, sino es porque quiero hacerlo. Y a su vez te va trayendo todo, porque en su palabra nos dice, buscar primero el reino de los cielos y todo os será dado por añadidura. Eh, también nos dice que no os preocupéis de las cosas vanas, porque Dios sabe lo que necesita cada uno de sus hijos. Entonces, ya nos ha dado potestad, nos ha dado esa herencia, esa capacidad de ser los adoptivos, nos ha llamado hermanos, y porque antes éramos siervos, y ahora nos ha llamado hermanos, porque ya tenemos esa identidad, ¿no? Y, y también pues, tenemos esa capacidad, por eso nos dice, vayan y hagan discípulos, ¿no? El concepto de tener una relación con Dios no es el estar en una serie de normas, no disfrutar, no, es disfrutarla cuando, cuando estás con tu novia, disfruta la relación, quieres estar con ella. Cuando ya empieza a haber problemas, pues es mejor arreglarlo, ¿no? Y es mejor llevar esa relación de qué está pasando, si hay algún tema, arreglarlo y hablarlo. Y es lo mismo con Dios. Es exactamente lo mismo, porque cuando tienes esa relación, en, en la palabra se nos dice que ninguno es digno, ¿no? Y esa es la otra parte, ¿no? La santidad viene a darte esa dignidad, esa capacidad, y nos dice que ninguno es digno. Entonces, ahí entramos en ese dilema, ¿no? Entonces, ¿cómo comemos eso de que nos dice que, bueno, ninguno es digno de sentarse a la mesa, pero Él nos ha dado su gracia? Porque es esa relación. Entonces, es como cuando tú conoces a la chica guapa que vas a una fiesta que no estabas invitado y sin embargo te cuelas y conoces a la chica más guapa por suerte, por gracia, te caíste bien y pues ya estás ahí. Entonces, aprovecha esa oportunidad, es esa gran oportunidad que te dio Dios, porque Él es por su gracia, no por tus obras, sino que también que no es por nuestras obras, sino es por gracia de Él. Y así es como se come esto, ¿no? Es el ejemplo, te colaste a la fiesta, conoces a la chica guapa, estás con ella, le has caído bien, entonces sigue esa relación y dices, wow, es que no puedo porque tiene otro estatus, tiene otro nivel, pues no te preocupes, le has caído bien y ahora preocúpate por mantener esa relación. Preocúpate por disfrutarla, ir creciendo, ¿no? Ir
y ser mejor persona, ir mostrando esa santidad, ¿no? Cuando Jesús nos dice, por sus frutos los conoceréis, es ahí cuando nos dice, son los frutos del Espíritu los que te van diciendo si realmente tienes una relación sana o si estás sano, ¿no? Recuerdo un pastor que decía que era muy fácil ver qué personas habían nacido de nuevo y qué otras no, ¿no? Que él miraba las personas que estaban alegres o que cantaban, que adoraban fácilmente. Y él decía, eso es un síntoma de una persona que está sana. Y, y es porque es esa alegría, ese gozo del espíritu. Y no tiene nada que ver con que estés bien económicamente o todo te vaya de lujo. No, puedes estar incluso en situaciones eh, pues al límite. Sin embargo, como sabes que está Dios, pues está ahí. Y volvemos al ejemplo. Tu novia, a lo mejor puedes pasar una mala racha, no tienes trabajo, te está acabando el dinero, pero dices, wow, pero está ella. Entonces te sientes alegre. Pues es el mismo concepto, volvemos a lo mismo. Y entonces ahí empiezas a entender que todo esto tiene que ser no porque tengo, sino porque quiero. Y esa santidad va llegando y es un proceso. Y no te desesperes si a veces no lo sientes, ¿no? Porque muchas veces dices, es que yo no lo siento, yo no expreso eso, o yo no hablo con esa claridad o con ese deseo. Pues en la palabra se nos dice, si de algo careces, pídemelo, que yo os daré. Entonces, ve con Dios en tu intimidad y habla con Él. Y entonces, pídeselo y Él te lo dará. Entonces, disfrutarás, irás creciendo, porque ese es el concepto. El- a mí cuando una persona que me ayudó bastante, que él me decía, es que el tener una relación con Dios no es retener, sino dejar fluir. ¿Por qué? Porque Él es una fuente que sigue derramando, sigue derramando, sigue derramando. Y explico así también. Otro ejemplo podría ser, bueno, no voy a decir marcas, pero imagínense que estoy tomando un vaso, o bueno, me gustaba mucho tomar bebidas refrescantes, de esta negra y tal. No voy a decir marcas porque no sé si vayan a analizar o de pronto alguien ahí vaya a mencionar y no quiero hacer propaganda. Pero bueno, está este vaso de esta bebida y empiezas a vertir agua. El Espíritu Santo empieza a vertir agua. Entonces, ese vaso se empieza a clarificar, a clarificar, a clarificar. Y te empiezas a acercar a Él, empiezas a vivir esa experiencia, esa purificación, ese crecimiento. Es lo que te digo. Cuando tú tienes una relación con alguien, es inevitable que haya un intercambio y que modifiques muchas actitudes. Y si esa persona es positiva, pues vas a empezar a cambiar en ese sentido, porque esa persona va a influenciar en ti. Es lo mismo, tienes una pareja y los dos se comportan igual. Yo cuando veo parejas, veo que tienen los mismos ademanes. ¿Por qué? Porque ya han pasado tiempo juntos. ¿Qué mejor que cuando pasas tiempo con Dios? Porque Él te va a influenciar, te va a ir sacando eso. Y entonces de pronto te vas a dar cuenta que donde había esa bebida negra refrescante, pues ahora hay agua. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha empezado a vertir, a vertir, a vertir. Entonces tú empiezas a derramar solo agua, 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 y esa es la santidad. Ese es el concepto. Pero tienes que pasar por un proceso donde por eso es importante los anhelos del corazón, preguntarte, ¿qué está anhelando mi corazón? ¿En qué estoy concentrado? Porque yo recuerdo una persona, un chico ruso que se llamaba Valerian, y bueno, él me decía que en un inicio, es que ya dije el nombre, pero él me decía que él quería ser músico, que él entregó, espero que no te molestes, Valerian, y, y bueno, que él entregó ese sueño y después empezó a crecer en ese sentido. Dios le dio muchas cosas, ¿no? Y es muchas veces así, ¿no? Hay un ejemplo eh, que me gusta mucho decirlo, que es el collar de perlas. Muchas veces nosotros tenemos un collar de perlas de plástico y estamos aferrados a eso, ¿no? El mundo, el enemigo nos tiene con esas ideas y nosotros estamos aferrados a ese collar de plástico y Dios te quiere dar
un collar de perlas real. Te dice, deja ese de plástico, yo te doy uno real. Y muchas veces estamos atrapados en eso, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que ir trabajando para entender que Dios te va a ir dando lo mejor, ¿no? También yo en, en esa experiencia, muchas veces, pues, te quedas preguntando, ¿y tu pareja? Y yo dije, llegó un momento en el que yo dije, en su momento va a llegar, ¿no? Dios me dio un mensaje, me dijo, disfruta tu soltería mientras esté y después ya verás cuando venga. Y muchas veces preguntamos y tal, pero yo internamente dije, a ver, si he disfrutado tantas cosas, si he visto tantas cosas, tantos milagros, ¿cómo me pongo a dudar que Él no me va a proveer lo que yo quiero, ¿no? Si en la misma palabra dice, Él sabe los deseos de tu corazón, si tú te comportas bien, Él él te va a ir dando más, porque Él lo que quiere es sacarte, pero no es de que te comportes bien, sino es ese cambio de actitud en el sentido que realmente vayas siguiendo esa línea por ti mismo y Él te va a ir dando más, 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 más. Y así lo he visto, ¿no? Lo he visto en mi vida, lo he visto en gente alrededor mío, he visto cosas que digo, "Ah, es que eso es imposible". ¡Pum! O sea, gente que tiene mucha fe, súper fe, pues he visto cómo pasa eso, ¿no? Que realmente tienen eso y es base a la santidad, ¿no? Y es el corazón, todo tiene que ver en el corazón. ¿Dónde está tu corazón? Realmente lo que sientes, porque en la Biblia se nos dice que Él ve los corazones y Él pesa los corazones y Él es el único que sabe si realmente esa persona se arrepintió en el último minuto. Por eso cuando está en la cruz hay dos personas, hay dos ladrones y uno de ellos se arrepiente porque se ve frente a frente al Todopoderoso, ¿no? Y Él dice, tú que has sido bueno, que no mereces estar aquí, ¿cómo es que estoy al lado tuyo, no? Entonces, dice, acuérdate de mí. Y ¡guau! Es súper intensa esa escena. Él le dice, de verdad te digo, estarás conmigo en el reino de los cielos. Y es porque hay un arrepentimiento genuino, porque Él ve tu corazón. Todo tiene que ver con el corazón, ¿no? La disposición del corazón a Él. Y bueno, ahora tomando anécdotas, una anécdota de una persona una película que vi también, bueno, que esa persona quería salvar almas, permitió hacer cosas increíbles, ¿no? Que proveó cosas enormes, y es esa abundancia de la que se nos habla. El concepto judío de abundancia es totalmente distinto al concepto de abundancia que hay en el occidente, ¿no? Que, o sea, a lo mejor en algún momento haré ese tema, pero tiene que ver más con esa relación, no es ese concepto de eh, opulencia ni, sino es otro concepto. Es un concepto de tener esos dones, esas bendiciones, esa conexión con el Eterno, pero bueno, hablaré de eso más adelante. Y bueno, y esto nos lleva a la dignidad. Mantener esa santidad nos va a dar esa dignidad, esa identidad y esa capacidad de estar conectados con Él. Y bueno, si tienes la oportunidad de estar conectado con el dueño del universo, tener una relación con Él, ¿qué más, no? Él dice que Él tiene la potestad de abrir y cerrar puertas. Y bueno, Él te está dando oportunidad de que tengas esa relación, de que te relaciones con Él de una manera sana y de una manera natural, pues, ¿qué más? Y bueno, por parte de Radio K2, doy gracias por haberme permitido transmitir y tengo que, bueno, me comentan aquí que llame otra vez a la oración de fe. Te quiero decir que si pues te has sentido motivado y tienes ganas de conocerle genuinamente, pues que hagas una oración. Si no es ahora en tu casa, diciéndole que le reconoces que le aceptas como tu Señor y Salvador, que agradeces el sacrificio, que le pides que escriba tu nombre en el libro del Cordero, que realmente te arrepientes y que quieres conocerle, corazón sincero, y que te gustaría nacer de nuevo. Díselo con tus palabras, concéntrate más, si es ahora,
Él te está escuchando, escucha en todo momento. Muchas veces pensamos que no está, pero sí está, simplemente que no nos deja sentir la presencia o por la atmósfera. Pero bueno, eso es un tema que hablaré más adelante. Bueno, doy muchas gracias. Gracias a todos por haberme escuchado, a Radio K2, y gracias por esta oportunidad. Hasta luego, desde Madrid, España. Soy Rafael Torres y esto fue Santidad. Hasta luego. Cuídense mucho.